De los casos más asombrosos que he investigado, sin duda el de las niñas que le rezaban a una entidad llamada Paralímpica es uno de los más desgarradores. Todo comenzó cuando un parapsicólogo, que estaba por retirarse, me legó con una sentida nota de admiración hacia mi trabajo. Un juego completo de instrumental tecnológico de medición, desde grabadoras para psicofonías y muchos sensores dinámicos de temperatura, hasta cámaras de gran espectro capaces de captar cualquier entidad que habite una propiedad. De inmediato quise probarlos. Sentí que gracias a mi canal de YouTube tenía todos los conocimientos que se requerían para ser el perfecto detective de hechos paranormales, mitos y leyendas. Sin embargo, estaba equivocado. Pese a ser un experto en demonología, angelología y saber de principio a fin el bestiario de todo aquello que se escapa a la ciencia y a lo evidente, no podía encontrar la solución a un simple problema humano. ¿Cuáles de las miles de cartas y mensajes que me llegan a diario denunciando la presencia de distintas entidades o relatando vivencias asombrosas eran reales? ¿Cómo separar auténticos hechos paranormales que podría investigar de simples relatos ficticios? Juan Carlos, un amigo que estaba culminando el doctorado en economía, se propuso ayudarme. 2 meses después, me presentó una fórmula de clasificación de los mensajes que llegan a mi correo que hoy en día sigo utilizando. La regla de 3x2x1 es simple y efectiva. La primera condición es encontrar que 3 personas repitan hechos similares. Al primer caso detectado no voy a profundizarlo ahora, pero sirve de ejemplo para que entiendan el proceso. Verán, llegaron 3 correos relatando el mismo suceso, que en la pileta de Jockey Club, por el pasillo que conecta a los vestuarios, se puede ver al fantasma de un niño pequeño con el cuerpo azul y mojado. Ante el espanto de los testigos, vomita líquidos y grita: «No me empujen al agua. Nunca aprendí a nadar». Si la primera condición se da, se pasa a la segunda. En las cartas busco 2 indicios de fabulación. 1, que quieran rédito económico del testimonio. Y 2, que el relato no pueda ser documentado. Por ejemplo, hace poco descarté muchos mensajes de pseudopsíquicos que sostenían que Clara, la vidente más poderosa del mundo, los había llamado para que trabajaran juntos. De los relatos se distinguía que buscaban publicidad en mi canal. Además, no pude corroborar siquiera que sus nombres y apellidos fueran reales. Una vez que el filtro de las primeras 2 reglas fue sorteado con éxito, pasamos a la tercera, que entenderán. Voy a mantener en secreto porque exponerla aquí sería atentar contra el espíritu mismo del sistema. «David, ven pronto», dijo mi esposa asombrada. Frente a ella había 6 mensajes impresos que distintas seguidoras me habían enviado, relatando hechos ocurridos en diferentes años. Todos en la misma escuela y cada uno de ellos tenía idéntica protagonista. Una entidad llamada Paralímpica. Voy a contarles un extracto de uno de estos mensajes para que comprendan el tenor que tenían. Decía: «Entonces me encerré en el salón de educación física, trabé las puertas con todo lo que pude, pero ellos continuaban pateando y empujando para entrar. Me gritaban: «Nos delataste. Ahora vas a ver qué le hacemos a las niñas que se meten con nuestro negocio». Miré al espejo de la pared, deshecha en lágrimas de pánico, y le recé con fuerzas: «Ayúdame, Paralímpica, protégeme de la injusticia». Lo repetí 4 veces, como decía la leyenda que todas en la escuela habíamos oído. Sin embargo, los 2 hombres entraron. Uno de ellos corrió directamente hacia mí con un cuchillo en la mano. Siento que el vidrio del espejo cruje a mis espaldas y luego 2 zumbidos secos y cortos.
Las cabezas de ambos infames explotan desparramando huesos y sangre por todo el salón. Paralímpica me ha escuchado. Los otros 5 relatos tenían cosas en común. El mismo espejo, en el mismo salón de esa escuela, la misma súplica: ayúdame, Paralímpica, protégeme de la injusticia. Luego, despiadados hombres caían muertos con las cabezas destrozadas. Algunos en la calle, otros tratando de ingresar a las casas de estas niñas para herirlas de algún modo. La historia más reciente había ocurrido 5 años atrás. Para mi sorpresa, la escuela pública donde las niñas le rezaban a esta entidad quedaba a solo 3 horas de mi domicilio. Cargué los aparatos y me dirigí hasta allí. Carmen, la única de las 6 testigos que aún vivía en la ciudad, me esperó en la puerta. Me impresiona el tamaño del colegio. Es antiguo, gigantesco, con enormes salas a ambos lados de un campanario que se erige orgulloso, portando el escudo del distrito. Junto a Carmen, esperamos para ser atendidos por el director, un ingeniero que debería tener algunos 50 años. Nos recibió con amabilidad. Adivinó el motivo de nuestra visita al reconocer a la exalumna. Si me permite, ingeniero, quiero traer unos aparatos para confirmar o no la presencia paranormal de la entidad a la que las alumnas del colegio le han rezado durante años. Le dije. «Todavía le rezan», interrumpió el director, y luego de meditar unos segundos accedió. Mientras instalaba los instrumentos en el salón del espejo, el ingeniero y Carmen me mostraban que hace años casi toda la ciudad estaba controlada por criminales, negocios con sustancias y tráfico de personas que habían llevado a innumerables secuestros y asesinatos. En ese contexto, el director entendía que la necesidad de sentirse seguras había llevado a las niñas a refugiarse en la creencia de una protectora del más allá, a la que habían bautizado Paralímpica, en honor a una alumna muerta en un incendio en los años 80. Paralímpica es real, sostuvo Carmen decidida. Después de que me intentaron secuestrar la primera vez, dijo, corrí al espejo y le recé con fuerzas. Cuando los 3 hombres volvieron a mi casa para llevarme, ninguno logró llegar con la cabeza entera a la puerta. Apenas bajaron de la camioneta, cayeron destrozados. Luego de obtener los registros que los aparatos emiten a mi computadora, me despedí de Carmen ante la falta de evidencia y pedí al director que me permitiera una entrevista a solas. «Mire estas imágenes», le dije apenas entramos en la oficina, mostrándole la pantalla, que con gran nitidez refleja la captura realizada por el ecorradar adaptado, instrumento que sirve para detectar pisos ocultos o paredes falsas. En ella se ve que detrás del espejo hay un cuarto secreto, con un sillón en el centro. Lo que ayudaba a esas niñas era un ser humano, de carne y hueso, y se sentaba allí atrás escuchando las súplicas. El hombre intentó algunas explicaciones, pero finalmente, con el corazón acongojado, reconoció los hechos. «David, dame la mano un segundo y déjame preguntarte algo», dijo el ingeniero con emoción en sus ojos. Y me preguntó, ¿eres creyente? ¿Tienes contacto con la iglesia? Lo soy creyente y sí tengo algunos contactos. No profeso ninguna religión, pero tengo bastantes sacerdotes amigos, respondí. Y luego me dijo, tengo enorme experiencia en distinguir buenos de malos y sé que puedo contar contigo. Voy a relatarte la historia a cambio de un gran favor. Pero a esta hora debo volver a casa para darle una medicación a mi esposa. Acompáñame. Recogí el instrumental rápidamente y lo seguí con mi auto. En 10 minutos habíamos llegado. Tuve que esperar en el comedor, donde había un cuadro de una virgen junto a algunas medallas y trofeos en una vitrina algo polvorienta. El director reapareció con una botella de vino y 2 copas, dispuesto a hablar. Luego de un profundo suspiro, comenzó.
Fui alumno de esa misma escuela. Tenía 14 años cuando el profesor abrió la puerta del aula y nos dijo: «Atención, niños, tienen una compañera nueva». Con orgullo les cuento que ha representado al país en los Juegos Olímpicos. Cuando Marcela entró, todos estallaron de asombro y hubo algunas risas incómodas. No los juzgo. Uno asocia Juegos Olímpicos con físicos atléticos, pero la nueva medía 1,80 m y debería pesar unos 120 kilos, de cabello rubio y con una gran cruz de madera en el pecho. Caminó con la cabeza gacha y se sentó al fondo. Inmediatamente el banco cedió y cayó al piso con gran estruendo. La palabra bullying no existía en aquella época, pero las bromas fueron constantes hacia ella. Finalmente un tonto exclamó en voz alta: «Ese hipopótamo solo puede participar en los Juegos Paralímpicos», que son los que se celebran para personas que tienen alguna discapacidad. Desde ese entonces, a Marcela la llamaban Paralímpica. A mí, sin embargo, esa niña gigante me parecía fascinante. Diría que me enamoré de ella muy rápido. Era su serenidad, su mirada soberbia, confiada. Jamás contestaba a las burlas. Nos hicimos amigos. No hablaba demasiado sobre su vida. Supe que era huérfana, que no había participado en levantamiento de pesas, disciplina que me parecía obvia dado su físico imponente. Lo suyo era otro deporte, pero no me lo hizo saber hasta tiempo después. Le confesé que mi amor le pertenecía a mediados de año, cuando nuestras miradas se hacían cada vez más prolongadas. Aceptó ser mi novia y eso me llenó de felicidad. Meses más tarde, la tragedia envolvió a mi familia. Mi hermana Ernestina había sido secuestrada y pedían por ella un rescate millonario. Claramente un error, ya que no teníamos esa suma de dinero. Además, las últimas 2 veces que se efectuaron pagos en aquella ciudad fueron en vano. Las niñas no aparecieron nunca. La policía insistentemente nos recomendaba que hiciéramos todo lo posible para juntar lo que exigían los secuestradores. Una piedra golpeó mi ventana a la segunda noche. Al asomarme vi a Marcela bajo la lluvia, con un pequeño bolso colgado del hombro. El secuestro de mi hermanita me tenía realmente deprimido. Sabía que no la volvería a ver. Abrí la ventana y bajé por el álamo grande. Tienen a Ernestina en el departamento policial, en un sótano. Los criminales y los uniformados trabajan juntos en los secuestros. Van a vender a tu hermana mañana, paguen ustedes o no, me dijo Marcela, y estallé en llanto. Traté de correr para avisarle a mis padres. Sin embargo, me sujetó con fuerza. Sus ojos azules buscaron los míos. Me pidió que guardara silencio y susurró, diciendo: «Sígueme». Caminamos hasta llegar a la puerta del edificio policial. Nos detuvimos enfrente mientras los rayos estremecían el cielo nocturno. Marcela me miró fijo. Descubrió uno de sus brazos y vi por primera vez que tenía un tatuaje. Lo sacudió como entrando en calor. Con los dedos hizo una señal. 3, 2, 1. Del bolso saca 4 piezas pavonadas en negro y las arma rápidamente. En el extremo del cañón hay un silenciador. Levanta con velocidad el rifle de precisión y... Con un ligero zumbido derribaba la luz que iluminaba el frente del edificio. No salía de mi asombro. Ella, inmóvil. Apareció un policía que miraba por la ventana. Ella seguía inmóvil. Se asomó otro en la puerta rascándose la cabeza mientras observaba los cristales desparramados en el suelo. Ella continuaba inmóvil. Un tercer agente miró por otra ventana y entonces... En un segundo 3 disparos, 3 muertes, los 3 a la cabeza. Ahí fue cuando me di cuenta que mi novia
no levantaba pesas. Ella era una tiradora olímpica. Ella ya estaba avanzando hacia el destacamento. En cuanto entró, liquidó a otros 2 uniformados que habían ido a socorrer a los caídos en la puerta. El miedo inicial se transformó en seguridad, la misma confianza y serenidad que Marcela había mostrado siempre. Voy tras ella porque no sé manejar armas, solo me impulsa el deseo de recuperar a mi hermanita. Al parecer, no había más agentes de policía, porque empezaron a subir los criminales que estaban en el sótano. Cobardes que se refugian detrás de una pared, esperando para dispararnos. Marcela no les dio tiempo y apuntó al muro atravesándolo con 4 tiros a la altura de las rodillas. Esos infelices. Se sienten los gritos. La mano de uno de los heridos se asoma a nuestra vista. Ella le dispara y se la deshace. La cabeza del hombre asoma por el arrastre y al instante recibió otra bala. Mi novia recarga con asombrosa velocidad y... Fue así como lo cuento. Desde el primer disparo hasta que salimos de aquel destacamento con mi hermanita en brazos y las otras 2 nenas que también estaban secuestradas en aquel sótano. No pasaron más de 50 segundos. Eso incluye el tiro al bidón de combustible que provocó el incendio. Acordamos junto a mis padres hacer correr el rumor de que Marcela había muerto por el fuego que consumió el edificio, intentando salvar a las niñas. De esa manera los medios de comunicación no servirían de escudo para que no tomaran represalias contra mi familia. La policía no buscó investigar demasiado, por razones obvias. Desde que Paralímpica escuchó los rezos, el crimen prácticamente ha desaparecido de la ciudad. El mito fue cuidadosamente planeado por nosotros, desde el escondite tras el espejo donde había un viejo cuarto de calderas, hasta la forma de rezarle. Todo ha sido diseñado por una razón: proteger desde el más absoluto secreto. Durante décadas, cada mañana, mi amada esperaba pacientemente en las sombras a que una niña suplicara por ayuda frente al espejo. Nadie podría sospechar que detrás de cada asesino que termina con los sesos desparramados, existe una heroína popular legalmente muerta, de modo que podíamos ayudar a las niñas sin ser señalados por las autoridades. Pero esos días, lamentablemente, quedaron atrás. Temo que los secuestros y muertes vuelvan con tanta fuerza como antes. David, te presento a Marcela, Paralímpica, en persona, mi esposa, dijo el director interrumpiendo su relato. Me di vuelta de un salto. Debo confesar que la historia me parecía más increíble que cierta, pero allí estaba ella. Tenía puesta una bata y sostenía con su mano una percha de pie con un suero que se conectaba a sus venas. Es casi tan alta como la puerta, y pese al color pálido de su piel, aún se veía poderosa. Hola, señora. ¿Está usted enferma?, pregunté con temor y amabilidad. La mujer me agarra con fuerza del hombro y puedo notar que tiene un tatuaje en el brazo. Son los anillos olímpicos con la leyenda Los Ángeles 1984 y las siglas ISSF. David, un placer conocerte. Sí, estoy muy enferma. Moriré pronto. ¿Puedes ayudarme?, me pidió. Su voz era cálida y dulce. Le pregunto en qué puedo serle útil. Debo decir que lo hice con la esperanza de irme rápido de aquella casa. Tráeme un sacerdote. Quiero ser bendecida antes de morir. No tengo demasiado tiempo. A lo largo de mi vida usé mis habilidades para defender inocentes. Siempre pensé que Dios me había dado un don para hacer su obra. Pero estoy muriendo y tengo miedo por mi alma y por las niñas que van a quedar sin protección. Hazme ese favor. Trae un sacerdote de confianza a esta casa, que no comprometa a mi esposo cuando yo haya muerto. Y en eso, el director interrumpió diciendo: a cambio puedes usar esta historia.
Solo di que es una ficción. Cambia algunas cosas para que no vengan a buscarnos», agregó el director. «¿Debería ir con la policía? ¿Estoy encubriendo a una asesina?», me preguntaba. De todas maneras, primero tendría que corroborar algunos hechos. Comencé a dudar mientras conducía camino a mi casa luego de prometer que volvería pronto con lo del sacerdote. En internet encontré el incendio del destacamento en 1984. La prensa hablaba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales porque todos los cuerpos calcinados tenían orificios de proyectiles. Mencionaban el coraje de una adolescente que había ingresado entre la balacera para salvar a las niñas secuestradas y dejó su vida en las llamas del edificio. También encontré en internet que las siglas del tatuaje corresponden a la International Shooting Sport Federation, que es la organización que regula el tiro deportivo en todo el mundo. Convencí al padre Mario Laurent, un sacerdote joven de una larga tradición familiar en la Iglesia Católica y amigo personal, a quien por cierto envío un gran saludo si estás escuchando este video. Lo llevé para que le diera la extrema unción a Marcela. Llegamos a la casa justo a tiempo. El ingeniero nos agradece efusivamente y nos conduce luego al cuarto de la esposa, que estaba dando sus últimos alientos. Luego de una larga confesión, el padre se dispone a bendecirla. Con las fuerzas que le quedan, la mujer pide a su marido que le alcance el rifle que exhibe en la pared. Lo pone junto a su pecho como lo haría un caballero medieval con su espada. «Bendiga también mi arma, padre, para que Dios me permita continuar mi misión desde el más allá», le rogó la mujer, mientras una lágrima recorría su mejilla. «Hija mía, el Señor no tiene sicarios», la reprimió con dulzura el padre Laurent, y tomando el arma se la retiró de las manos. «Entonces bendígame, padre, para que sea la primera, que allí donde una niña me necesite, sepa que si le reza a Paralímpica, vendré en su ayuda. Sí, quiero ser la primer sicaria de Dios. Que su obra no se detenga jamás», pidió la mujer. «La obra del Señor no se hace con un rifle, se hace con estas armas», dijo el sacerdote mientras ponía en las manos de la moribunda un gran rosario hecho con una gruesa cadena de metal y cuentas de madera pulida. Marcela murió luego del sacramento. Sus últimas palabras las pronunció apretando el rosario contra su pecho, diciendo: «Permíteme, Señor, que use estas armas». ¿Por qué les narro esta historia hasta ahora? Bien, el día de hoy llegué a mi oficina y me di cuenta de que me habían dejado un paquete en la entrada. Había una carta con referencia a Paralímpica y cuenta hechos recientes, 3 años después de los sucesos que acabo de mencionar. Adentro hay un sobre con una estampita y una nota manuscrita. Mis manos temblaron al leerla. Decía: «Había escuchado que Paralímpica ayuda a las niñas que le rezan. Entonces nos paramos con mi hermana frente al espejo y le suplicamos, 4 veces como nos enseñaron. Esa misma noche el abuelo volvió ebrio otra vez y con ganas de seguir pegándonos con la varilla de hierro. El primer golpe me lo da en la cabeza. Estábamos seguras de que nos mataría. Pero luego, una mujer gigante y luminosa apareció detrás y lo levantó en el aire, ahorcándolo con toda la fuerza de Dios». Corroboré la carta con un expediente judicial que extraje por medio de una amistad que tengo en las autoridades judiciales de mi país, donde la pericia forense del cadáver sostiene: las marcas en el cuello no dejan dudas. El arma homicida que provocó el estrangulamiento de la víctima es un collar de metal grueso y cuentas redondas. La estampita que acompaña la nota tiene un diseño de arte.
Se los voy a mostrar justo ahora en una imagen. El dibujo de una Marcela adolescente bastante fiel a las fotos del archivo. Sobre su cabeza hay una aureola de luz. En sus anchos hombros sostiene un rifle y en las manos un grueso rosario. A sus pies puede leerse: Santa Paralímpica, sicaria del Señor, ayúdame y protégeme de la injusticia. Yo soy el documentalista y esto fue La Sicaria de Dios.